Como siempre, en primer lugar, agradecer a mis maestros, el doctor Wilmer Soler, de Colombia, catedrático jubilado de la Universidad de Medellín, que después entró en contradicción con Laureano Domínguez, que tal vez lo tendría que poner en primer lugar, porque es el que vino a Nicaragua a entregarnos esta buena noticia. Él recogió toda la obra de René Quintón, después vamos a ver quién es, ya casi todos lo saben, en Francia, y por medio de la financiación de la Fundación Aquamaris en Badalona, Barcelona, y llevó todo este conocimiento a Colombia. Empezó con la ayuda de la Fundación Aquamaris a trasladar grandes cantidades de agua de mar desde las costas hasta Medellín o hasta La Ceja, que es donde él vive, y empezó a haber efectos curativos en las personas. Y en un momento dado, por una serie de sincronicidades, llegó a Nicaragua y nos entregó toda esta información, todo lo que había investigado de René Quintón, y empezamos con los dispensarios marinos, los que fuimos con él al mar la primera vez cuando estuve allí, con unos depósitos de plástico de 32 litros, seguimos haciendo viajes cada mes, cada 2 meses para recoger agua de mar. Y bueno, cada mes y medio, depende de lo que nos dura lo almacenado, viene el camión cisterna del Ministerio de Transporte, pagado, es un privado, pagado y financiado por el Ministerio de Transporte, y nos lleva el agua de mar. Se guarda, como van a ver después en las fotos, en unos depósitos de plástico de 1.100 litros que nos fueron donados por empresarios socialmente responsables. En esa época Amanco era una empresa socialmente responsable que nos donó 5 depósitos que tienen pues bastante valor, y van a ver que están asentados sobre una estructura de hierro porque pesa más de 1 tonelada. Entonces un ingeniero estructural de la alcaldía de Managua nos hizo el diseño de qué tamaño tenían que tener los hierros y cómo podía ser la estructura para soportar semejante peso, ¿no? Entonces ha sido todo un programa con mucha ayuda y solidaridad desinteresada, ¿no? Bueno, voy a resumir y después solo paso las diapositivas. También, con la oportunidad de la Ley 774 de Medicina Natural, Terapias Complementarias y Productos Naturales de Nicaragua, que ya les envié al grupo, porque todo lo que me pide intento acordarme de enviarlo. El agua de mar está ilegal, igual que la nueva medicina germánica. Entonces, en el año 2017 me pidieron que capacitara a médicos y enfermeras de los 200 centros o clínicas de medicina natural del país, que al igual que la medicina alopática occidental mayoritaria es gratuita para el pueblo, estas clínicas también, ¿no? Entonces ellos ofertan acupuntura, fitoterapia, terapia floral, masajes, algunas terapias, el ayurveda, porque yo les conseguí 60 becas para estudiar ayurveda, y después el agua de mar. Entonces me pidieron la capacitación, se la di en el centro del Instituto de Medicina Natural, que está en Managua, cerca del Ministerio de Salud. En el auditorio, que es muy grande, pues capacité a estas 200 personas, con lo mismo que les voy a decir ahora, más o menos, ¿ya? Y bueno, no tienen un sistema de distribución. La Clínica Santo Domingo está abierta para quien necesite el agua de mar. Ellos no han gestado un sistema de almacenamiento y distribución en cada clínica todavía. Bueno, no sé si lo van a hacer algún día. Pero por lo menos sí hay un protocolo basado en algunas cosas de este libro, algunos tienen la fotocopia. Hay un protocolo del Ministerio de Salud, igual que hay protocolo de vacunación, protocolo de programa de tuberculosis, hay un protocolo de agua de mar. Y es más o menos lo que dice mi capítulo del libro, ¿no? Y bueno, cada mes o cada mes y medio se distribuyen
unos 1.200, 1.300, no, 6.000, 6.300, 6.500 litros de agua de mar. Y a todos mis pacientes, sea cual sea la patología, les prescribo agua de mar. Pero aclaro, cuando me escriben, cuando me preguntan gente por videos colgados en internet, me preguntan, ay, tengo mi familiar con cáncer y dice que el agua de mar le puede ir bien. Les digo, el agua de mar lo que permite es un mejor funcionamiento de las células y órganos de nuestro cuerpo, porque aporta todos los minerales y oligoelementos de la tabla periódica. Pero curar el cáncer en sí, hay que resolver un conflicto desde los descubrimientos del Dr. Hammer de la ciencia curativa germánica para poder tener una curación definitiva. El agua de mar es como un coadyuvante al tratamiento, porque además es la más mineral de todas las aguas, es algo muy natural y muy mineral, ¿ya? Bueno, entonces vamos con la presentación. Agradezco al doctor Wilmer Soler, que hizo una serie de estudios, que vamos a ver solo la portada, para demostrar que el agua de mar no era dañina, que ayudaba en determinadas patologías, y siempre en la Universidad de Antioquia, en Medellín, Colombia, y siempre financiado por la Fundación Aquamaris. Laureano Domínguez es el prócer, digamos, el que redescubrió todo lo que había, la gesta heroica de René Quintón en Francia, que vamos a resumirla también. El doctor Ángel Gracia, que en paz descanse, también llegó. Todos ellos llegaron a Nicaragua a darnos, y ahora veo que me falta Héctor Bustos, que es el coautor del libro El poder curativo del agua de mar, junto con Ángel Gracia. Entonces, secretaria, te pido nuevamente el favor de que me recuerdes que voy a agregar al doctor Héctor Bustos, que es un químico oceanográfico ya también recientemente jubilado de la Universidad de Baja California, creo que esta universidad en México. El licenciado Mariano Arnal, que es el promotor de este libro, el que lo introduce, el que él es filólogo y tiene una redacción maravillosa para explicar todo lo referente al agua de mar también. Él también llegó a Nicaragua dio algunas charlas que yo le monté en algunas universidades, como para promover el tema de la talasoterapia y de los spas de talasoterapia. ¿Ya? Estos centros como este, idílico, pero además tienen piscinas, jacuzzis con agua de mar, tienen aplicación de arena, de lodos, de algas. Bueno, tienen todo un montaje que aquí hay uno de estos libritos que lo explica. Y bueno, la Fundación Aquamaris en general, cuyo vicepresidente es Mariano Arnal, y el presidente pues ha tenido, ahora se me fue el nombre, ha tenido un ictus y bueno, se está como recuperando, pero ya es un señor mayor. La fundación trabaja en base a la membresía de los socios, ¿no? Que tienen derecho a ir a este centro que queda al lado del mar en Badalona, y ellos recogen el agua de mar en una fuente que es filtrada por la misma arena, desde el mar hasta la piscinita fuente que tienen adentro del pequeño edificio de la fundación. Entonces, mi agradecimiento para todos ellos, porque gracias a ellos yo voy a poder compartir lo que sigue, ¿no? Agua de mar, origen de la vida para la salud y la nutrición orgánica. Nos decía Wilmer Soler de la mitología Kogi. Ellos dicen, primero estaba el mar, todo estaba oscuro, no había ni luna, ni gente, ni animales, ni plantas. El mar estaba en todas partes, el mar era la madre no era gente, ni nada, ni cosa alguna. Ella era el espíritu de lo que iba a venir, y ella era pensamiento y memoria. Y de hecho Laureano Domínguez ha escrito un libro sobre la memoria ancestral primitiva que está en el agua de mar. Ahora no recuerdo el título. Y la Biblia también dice en Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. En el Evangelio de la Paz de los Esenios dice, la sangre que en nosotros corre ha nacido de la sangre de nuestra madre terrenal.
Este evangelio yo se los colgué en el grupo, el Evangelio Esenio de la Paz, que son escritos referente a la predicación de Jesús, que como se encontraron en Nag Hammadi en los llamados rollos del Mar Muerto, en el año creo 48 o algo así, no pasaron por la censura del Concilio de Trento, creo que es el Concilio de Trento, como los que tenemos, digamos, oficialmente en la Iglesia como evangelio. Entonces son como más puros, ¿no?, del mensaje de Jesús. Entonces continúa: su sangre cae de las nubes, brota del seno de la tierra, murmuran los arroyos de las montañas, fluye espaciosamente en los ríos de las llanuras, duerme en los lagos y se enfurece poderosa en los mares tempestuosos. Este libro es pura poesía. Entonces, todos los seres vivos procedemos del mar. El ciclo de la vida y el clima en el planeta nace en el mar. El mar tiene la solución a todos nuestros problemas. Es un plasma de energía inmenso y gratuito. Entonces, según la teoría evolucionista, las primeras células que poblaron, y después de ahí se desarrollaron los animales, como vimos en el curso, que poblaron el planeta, empezaron desarrollándose en el mar. El mar es el medio primigenio que dio origen a la vida. Entonces, el mar de aquella época estaba con menos concentración de sales, pero a lo largo de 4.500, se supone, o 4.000 millones de años, ha ido recibiendo las sales de la erosión de las rocas a través de los ríos, y también ha habido fenómenos de evaporación con tantos millones de años. Entonces ahora los mares tienen una concentración de 36 gramos de sales por litro promedio, ya, porque el Mar Muerto pues tiene mucho más, hasta tal punto que flota sin nadar. Y por ejemplo, el Pacífico, o en la desembocadura, cerca de la desembocadura del Amazonas, en el Atlántico, ahí baja la salinidad también, ¿no?, porque está recibiendo mucha agua dulce. Pero el promedio es de 36 gramos de sales por litro. Esto es lo que se considera agua de mar hipertónica, porque tiene muchas sales. Cuando queremos hacerla parecida a nuestros líquidos corporales, que según las leyes que enunció René Quintón, nuestro cuerpo mantiene en nuestros líquidos la concentración original de los océanos primigenios de hace 4.500 millones de años, con menos sales que ahora. Entonces, si nosotros mezclamos una parte de agua de mar con 3 de agua potable o de agua llamada dulce, queda a 9 gramos de sales por litro, y esto lo denominamos isotónica, porque es iso igual que la concentración de sales de nuestro plasma y de nuestros líquidos corporales. De hecho, podemos probar las lágrimas, que son saladitas. El que practica la uroterapia o urinoterapia puede probar que la orina es saladita. Todos nuestros líquidos, incluyendo el plasma sanguíneo, son saladitos, porque mantienen la concentración de sales de aquellos océanos primigenios cuando surgió la vida en el planeta. Aquí tenemos lo que nos explicaba Ángel Gracia, cómo la ballena misticeta con semejante tamaño, ¿de qué se alimenta? Solamente de agua de mar. El agua de mar, nos explicaba, porque él era veterinario, aunque hizo trasplantes de córnea de perros a humanos. Él era un médico de animales, pero muy sabio. Entonces nos explicaba que las ballenas llamadas misticetas tienen unas barbas en la boca, que al captar litros y litros cada día de agua de mar, en estas barbas quedan pegadas el plancton o fitoplancton, que es el caldo marino. Son pequeños animales microscópicos unicelulares. El zooplancton y el fitoplancton son también pequeñas plantas unicelulares que practican la fotosíntesis, y son las que dan esta coloración azulada al mar. Esto ahora me estoy refiriendo a lo que nos explicó Héctor Bustos en un congreso en Nicaragua.
Entonces, este fitoplancton que realiza la función de la fotosíntesis y que a través de la clorofila da esta coloración verdosa azulada al mar, es el que renueva principalmente el CO2 del planeta. Es decir, la limpieza de CO2 transformándolo en oxígeno no viene de las selvas amazónicas y de todos nuestros árboles que tenemos que preservar cual tesoro en este planeta y no desertizar zonas. Viene esta renovación de CO2 a oxígeno, viene por la fotosíntesis del fitoplancton en los mares, que constituyen el 70% de la superficie del planeta, igual como el agua de mar o el agua corporal, que es agua con sales, no es agua con sales, es una especie de agua de mar isotónica, constituye el 70% de nuestra composición corporal, a grosso modo. En la tercera edad estamos menos hidratados y los niños están más hidratados. Varía la proporción. Pero es como una comparación que igual que el planeta, como es arriba es abajo, ¿no? El principio de correspondencia, gracias. Entonces, igual que nuestro cuerpo tiene un 70% de agua de mar con sus sales, ¿no? El planeta Tierra, este ser vivo que algunos consideran vivo y le llaman Gaia o la Madre Tierra, tiene un 70% de agua de mar y de océanos, ¿ya? Es como el principio de correspondencia. Bueno, entonces él nos explicaba que semejante tamaño y tan bien nutridas que estaban estas ballenas misticetas era gracias a la sopa marina que contenía fitoplancton y zooplancton. Y nos decía también que los paradigmas y dogmas científicos nos han hecho creer que el agua de mar está contaminada, que produce insuficiencia renal, que si un náufrago la bebe se muere, y todo esto es falso, tal como vamos a ver aquí en esta diapositiva. Entonces, hay mitos que no son ciertos y como la experiencia de nuestros docentes, de nuestros maestros, que enumeré al principio, más la experiencia de Nicaragua, pues podemos inactivar estos mitos, podemos aclararlos de que no son ciertos. ¿Cómo? Pueden tomar fotos, queda grabada, y yo les voy a mandar una presentación que no es esta, que es un poquito más resumida para no tanto rollo. Me lo recuerdan y yo lo pongo en el grupo, para que hagan ustedes sus charlas y lo divulguen. Entonces, dicen, el agua de mar sube la presión y en centenares de casos, yo soy médica internista y lo que más veo en medicina interna son diabéticos, hipertensos y reumáticos. Entonces, centenares de casos acumulados, tal vez miles, de hipertensos, una gran mayoría pueden dejar el tratamiento gracias al agua de mar, a resolver el conflicto desde la nueva medicina germánica, pero también tenemos que constatar que, como les decía al principio, o les decía en el curso, estas enfermedades están sobremedicadas, estos pacientes hipertensos diabéticos están sobremedicados y la mayoría son falsos diagnósticos que responden a los intereses farmacéuticos de la medicina oficial. Entonces no pasa nada con un control médico estricto, ¿verdad?, para que no poner en riesgo algo según la medicina oficial, que según la medicina germánica no. Con un control muy estricto, irles retirando los medicamentos. El agua de mar ayuda, pero en estos casos sobremedicados en realidad es que no los necesitaban, porque cada vez la ciencia oficial pone parámetros más bajos de cifras normales de hipertensión y de cifras normales de glicemia para que casi todo el mundo, y la incidencia de la hipertensión arterial, según las estadísticas mundiales más o menos, en el mundo occidental es de entre el 25 y el 30%, es decir, 1 de cada 4 o 1 de casi cada 3 personas en el mundo están catalogadas o diagnosticadas de hipertensión arterial. Y eso no es así. Vimos en el curso de Nueva Medicina Germánica como hipertensiones verdaderas solo hay 3,
no les voy a preguntar ahora, lo buscan, pero la mayor parte son hipertensiones llamadas lábiles idiopáticas, que son las hipertensiones con que cursa un paciente que está en conflicto activo en simpaticotonía permanente hasta que resuelve el conflicto. Esto lo recuerdan, ¿no? Entonces hay sobrediagnóstico que no es real de hipertensiones y hay sobremedicación de estas hipertensiones. Entonces los médicos conscientes, despiertos, tenemos que saber y observar esta situación en relación con la industria farmacéutica y con la medicina oficial, y además podemos agregar el agua de mar porque como resuelve, como aquí todos saben en qué consiste el conflicto de colectores de riñón, el agua de mar ayuda a resolver el conflicto de colectores de riñón y cualquier enfermedad es más difícil que se cronifique porque no aumenta la inflamación como ocurre con el conflicto de colectores de riñón. Entonces, también tiene un efecto diurético, el agua de mar, por su osmolaridad o por lo que sea, que hace que cuando hay retención de líquidos en el conflicto de colectores de riñón o en la insuficiencia renal, se puedan orinar de una manera más fácil. Paraliza el riñón tampoco es cierto, porque ya les contaba yo durante el curso de Nueva Medicina Germánica que atiendo muchos casos con la fama del agua de mar, ¿no? Atiendo muchos casos de insuficiencia renal, tanto que ya están en diálisis o que todavía no han entrado al programa. Y el agua de mar, no me voy a trazar en caso por caso, pero es indudablemente beneficioso. Y aun estando en diálisis, pacientes que por culpa de la diálisis que hace la función del riñón, entonces el riñón se va paralizando de manera permanente porque hay un aparato que realiza la función renal. Entonces, pacientes que entran a la hemodiálisis orinando 700, 800, 1000 mililitros en 24 horas de orina, después de un año, 2 o 3 de hemodiálisis ya no orinan nada, cero. Es decir, la hemodiálisis fue la que realmente paralizó la función de este riñón que todavía filtraba orina. Entonces, estando en hemodiálisis, estos pacientes crónicos que a veces llegan a la clínica no orinan nada, pero estoy observando que con el agua de mar empiezan a orinar gotitas. Tengo una paciente enfermera que ya tomó un curso de Nueva Medicina Germánica, está muy consciente con todo esto, pero entró, como trabajaba en el Ministerio de Salud, ya está jubilada, entró al programa de diálisis. Y ella empezó, bueno, tomó el agua de mar y orinaba hace 3 meses unas gotitas de orina. Después me viene a la siguiente consulta al mes, 2 veces al día gotitas. Después la siguiente consulta, 3 veces al día gotitas. Vamos a ver si más adelante hay algún pequeño chorrito. Pero ahí se está notando cómo el agua de mar despierta el funcionamiento del riñón en una paciente que a causa de la diálisis ya no producía ni filtraba orina, ¿ya? Entonces, ¿perjudica el riñón? Pues tampoco, ya lo estoy explicando. ¿Provoca retención de líquidos? A veces sí, en general no. Pero desde el conocimiento de la Ayurveda, los que tienen, y algunos oyeron la charla, los que tienen constitución kapha, que son personas más fornidas, con mucha estabilidad, si tienen un desequilibrio kapha, lo que pasa es que retienen líquidos, porque kapha, no sé si se acuerdan, está constituido por los elementos tierra y agua. Entonces, el agua de mar en estos pacientes sí puede, es lo que yo observo, ¿verdad?, provocar retención de líquidos. Entonces, ¿qué les indico? Que tomen menos. Y cuando sepa más Ayurveda, pues voy a reequilibrar el desequilibrio kapha o los voy a enviar a hacer panchakarma india a los que puedan ir, ¿no? Está contaminada, nos explicaba Ángel Gracia que el agua de mar tiene diferentes mecanismos de descontaminación. Una cosa es polución, que tenemos que evitar a toda costa cuando se echan plásticos al mar, cuando se echan restos de fábricas. Esto sería polución. La contaminación, que serían los microbios que caen al mar. El mar tiene microbios y después voy a mencionar los estudios de William Fenical de la Universidad de La Joya en California, que estos microbios, estas bacterias marinas propias del mar, él demostró in vitro que tiene un efecto antibiótico, analgésico, antiinflamatorio y hasta anticancerígeno, y tiene
centenares de estudios publicados sobre este tema en PubMed y en todas las páginas médicas. Entonces, estas son bacterias normales del mar que tienen un efecto benéfico también para la salud. Los microbios, nos explicaba Ángel Gracia, de procedencia accidental terrestre, es decir, cloacas, por ejemplo, o ríos contaminados, cuando llegan al mar con estos microbios terrestres, recordemos que en la Tierra los seres vivos nos quedamos con una concentración de nuestros líquidos corporales de 9 gramos de sales por litro, ¿ya? Entonces, estos microbios que llegan al mar, que tiene 36 gramos de sales por litro, por un efecto de ósmosis, nos explicaba el doctor Ángel Gracia, si esto es la célula, está 9 gramos de sales por litro, y afuera está la inmensidad del mar a 36 gramos de sales por litro, ocurre un fenómeno de ósmosis en que se intenta equilibrar la concentración de sales de afuera con las de adentro. Entonces la célula empieza a perder agua y nunca va a compensar la hipersalinidad de la inmensidad del mar externa. Entonces se deshidrata y muere, no es viable en el mar. ¿Se entiende? Entonces el mar tiene este mecanismo de descontaminación. Otro mecanismo es el de los rayos ultravioletas, que en el día y con el sol permanentemente están de alguna manera desinfectando. Otra noción es la dispersión de estos microbios en la inmensidad del agua de mar. Otra noción es que el primer componente en cantidad del agua de mar es el cloro, que se usa también como desinfectante, es el primer componente. Otra noción es que hay algunas bacterias propias del mar limpian el mar. Por ejemplo, cuando hay una fuga de un petrolero y hay una gran mancha negra en la superficie del mar, al cabo de un tiempo desaparece. Y esto es por el efecto de las bacterias, el efecto de biocenosis de ciertas bacterias. Ellas fagocitan estos restos orgánicos. Y de hecho, bacterias biocenóticas se usan en Japón y no sé si en otros países para desinfectar las aguas de las cloacas. Bueno, entonces hay diferentes mecanismos por los cuales el mar se descontamina. Los náufragos se mueren en alta mar y hay varios libros, varias vivencias y experiencias de personas que estando en alta mar como náufragas no se han muerto bebiendo pequeñas cantidades de agua de mar. El doctor Ángel Gracia escribió un libro sobre este tema. Un náufrago solitario es otro libro ahora se me fue el nombre, de un francés que después fue alcalde de su pueblo. Él se montó en una balsa y se fue de la Bretaña francesa, de las costas de la Bretaña francesa, hasta creo que alguna de las Guineas por Venezuela. Se fue y en esta balsita no tenía nada, ni alimento ni agua. Bueno, tal vez los primeros días sí, pero después, como la gira duró unos 4 meses, no tenía nada. ¿De qué vivía? Pescando pescaditos y bebiendo agua de mar. Y entonces esto lo explica en este libro que se llama Náufrago voluntario. Después tal vez me viene a la memoria el nombre de este autor. También Gabriel García Márquez explica la experiencia de un náufrago, cómo sobrevivió 10 días en alta mar, también bebiendo agua de mar, ¿no? Lo que hay que protegerse en estos naufragios es del sol, porque el sol te quema la piel y te puede quemar y deshidratar. Entonces, si hay una tabla, pues ponerse debajo de la tabla para que el sol no te esté dando todo el día. Pero beber pequeñas cantidades de agua de mar, mezclarlas con la saliva en la boca, también en el cuerpo, esta agua de mar hipertónica se mezcla con el agua metabólica que produce nuestro cuerpo. En las reacciones bioquímicas de nuestro cuerpo para producir energía, que en medicina esta energía se llama ATP, adenosintrifosfato, en esta reacción bioquímica se produce como subproducto agua metabólica. Esa agua es la que eliminamos al orinar. Aunque no bebamos, siempre eliminamos algo de agua.
si no estamos con el conflicto de colectores de riñón. Entonces, esta agua metabólica se mezcla con el agua hipertónica del náufrago que pequeñas cantidades va bebiendo agüita de mar y puede sobrevivir gracias a esta agua de mar sin comer ni nada y sin deshidratarse. Vamos ahora a la historia de René Quinton, el sabio francés que descubrió los primeros, digamos, redescubrimientos del agua de mar. Bueno, entonces la historia de René Quinton, que no era médico, era un gran sabio, nació en 1866 en Francia. Era sí hijo de un médico que también era alcalde de la ciudad. Quinton no recibió formación científica particular alguna, sin embargo, como muchos grandes hombres de la historia, fue un autodidacta sumamente culto que estaba al tanto de los principales avances y descubrimientos científicos de su época. Aquí lo vemos rodeado de médicos. Él era naturalista, hizo estudios en biología de temas de la naturaleza, fisiólogo y biólogo autodidáctica. No era médico, pero era un sabio que demostró con sus investigaciones y la puesta en práctica de sus conocimientos que el agua de mar cura y previene enfermedades crónicas, evita la desnutrición y puede evitar la muerte de millones de personas, como se ha comprobado y se comprobó en su época después. Creó dispensarios marinos en Francia y en otros países, de hecho en Europa, también en Boston, en Egipto, se fueron creando dispensarios marinos. En base a lo que él iba explicando de la experiencia que tenía en el primer dispensario marino en París y otros más en Francia, ¿no? El Collège de France con Marey realiza experimentos en perros en 1896. Es decir, a ver, empezó él descubriendo o enunciando unas leyes, que no las pongo aquí para no atrasar mucho, son un poquito complejas, la ley de la constancia marina, la ley de la constancia osmótica, la ley de la constancia térmica. Es decir, él describía en estas leyes que nuestro cuerpo mantiene las condiciones de osmolaridad, de temperatura, de composición química de los océanos primigenios cuando surgió la vida en el planeta. Y lo enuncia igual que el doctor Hammer enuncia sus 5 leyes biológicas, él enuncia 5 o 6 leyes marinas de la constancia, ¿verdad? Nuestro cuerpo mantiene la constancia de la composición, de la concentración de sales, de la temperatura, de la luminosidad de los océanos primigenios. Entonces hizo la hipótesis que si la vida surgió en el mar y el mar dio origen a la vida, tal vez integrando el mar a nuestro cuerpo podíamos devolver la vida cuando había enfermedades que ponían en riesgo al paciente de muerte, ¿no? Entonces empezó a hacer experimentos. Primero incubó en el laboratorio glóbulos blancos en agua de mar. Los linfocitos son glóbulos blancos que fácilmente se mueren fuera del cuerpo y sin embargo en agua de mar isotónica no se morían. Entonces ya es una garantía de que no daña las células muy vulnerables corporales como este tipo de glóbulos blancos. Después tomó un perro moribundo de las calles de París, que ya estaba por morir, le sacó toda la sangre y le administró agua de mar intravenosa. Y este perro, que estaba como en coma, a los 2 o 3 días ya estaba sano. En las Islas Canarias, unos investigadores repitieron este experimento en los años 70. Y luego, cuando yo pude participar, y un grupo de investigadores y médicos, pudimos participar en un congreso de agua de mar financiado por la Fundación Aquamaris en Tenerife, era en otra isla, creo que el congreso en sí fue en Lanzarote, que es una de las Islas Canarias, pero en Tenerife estuvimos el primer día en Tenerife y allí se hizo, los primeros días, se hizo este experimento en perros. Por la normativa europea no podían desangrar totalmente a los perros, que estaban más o menos sanos, ¿no? Perras creo que eran, de una raza determinada. Entonces, para poder comparar los dos grupos, el que recibió agua de mar, pero no le sacaron toda la sangre, le sacaron, por ejemplo, solamente medio litro y les administraron medio litro de agua de mar
isotónica y al otro grupo de perros les suministraron, disculpen, Iván, ya estoy dando una charla, llámame en la tarde, por favor. Una doctora colega. Yo, pues, mantengo, no es muy correcto, pero mantengo activo el teléfono porque al ser médico como que tenemos que estar a la disposición de nuestros pacientes, ¿no? Ella es una doctora nicaragüense que, tomando agua de mar y con otras medidas de la ayurveda, de la nueva medicina, estaba muy gordita y ha bajado como 20 kilos. Y además tenía unas úlceras en las piernas que no, como varicosas, que no se le curaban, y ahora ya están prácticamente, se le cierran, a veces se le abren un poquito, vuelve a aplicar el agua de mar y siempre bebiéndola y se vuelven a cerrar. ¿Ya? Es una aplicación muy eficaz. Cuando tenemos úlceras, limpiarlas, o pies diabéticos, limpiarlos con agua de mar o dejarlos en un pediluvio, en una palangana con agua de mar, para que el agua de mar vaya limpiando. Ahora tengo un paciente, ya tuve uno, y van a ver la foto, que lo iban a amputar, y cómo con el agua de mar se va viendo, con bebida y aplicada, se va viendo cómo se va regenerando la piel, que tiene otro color porque es una piel regenerada, y ahí en Nicaragua la gente es muy morena. Y asimismo ahora tengo un paciente que también le ofrecieron, y se salvó de amputarse, aquel, ¿no? Y ahora tengo otro que también le están ofreciendo amputación y él se niega. Entonces le digo, a él le dije, póngalo, porque estaba como muy sucio, fractuoso, ponga 3 veces al día, 1 hora, ese pie en agua de mar, para ver si va quitando restos y microbios, ¿no? Y ahí va, no sé, como yo me habré desconectado un mes de las consultas, el tiempo que estoy aquí, y las 2 semanas del curso que vamos a dar ahora en Managua, de Nueva Medicina Germánica, la doctora Leonor Gallardo y yo, pues no lo voy a ver hasta un mes más tarde, ¿no? Pero bueno, espero que todo vaya bien. Yo les dije que si pasa algo, que me pueden llamar, y sobre todo por la noche, porque es un horario parecido en Nicaragua con Ecuador. Bueno, entonces, después de los perros, ellos empezaron, él y su grupo de investigadores médicos que trabajaban en este laboratorio, empezaron a tomar el agua de mar y vieron que no pasaba nada, no se enfermaron. Y después, ya con todos estos antecedentes, él ofreció a los pacientes moribundos, igual que el perro estaba moribundo y se salvó con el agua de mar, fue a un hospital de París y a un paciente moribundo les propuso que, como ya iba a morir en las próximas horas, que si quería se le podía poner agua de mar, ¿no? Y se le puso agua de mar intravenosa, y al día siguiente ya estaba comiendo, en la tarde estaba comiendo cuando él regresó, y al día siguiente le dieron de alta. Entonces, a partir de ahí empezaron a surgir los dispensarios marinos. Él puso uno en París y luego otros en otros lugares de París, en Lyon, que ahí sí había un médico que estaba al frente del dispensario marino de Lyon, y en otros lugares de Europa y Estados Unidos. Entonces, puso en 1897, después de los experimentos en perros, un año después, la inyección intravenosa de agua de mar a este paciente moribundo terminal. Sustentó sus trabajos en el Instituto de Francia en 1906 y había recopilado un montón de casos y fotos que vamos a ver después y que están en la web. En 1907 fundó el primer dispensario marino en París, y el doctor Jean-Jacques Jaricot en 1913 el primer dispensario marino de Lyon, que es la segunda ciudad de Francia. La Academia de Ciencias de Francia no titubeó en decir que después de Charles Darwin, René Quinton era el investigador que aportó más hechos relevantes en el campo de la biología de la época, que lo llevó a fijarse en el agua de mar. En esa época tenemos 2 corrientes científicas, la de Claude Bernard y la de Louis Pasteur. Ninguno de los dos eran médicos, ¿verdad? Claude Bernard era fisiólogo, un poquito más cerca de la medicina, y Louis Pasteur era físico y químico en Francia. Entonces, Claude Bernard defendía la fuerza del medio interno. Si mis líquidos corporales y mi medio interno está muy empoderado por algo, ¿verdad?, ahí no va a poder ocurrir ninguna enfermedad. Pero Louis Pasteur planteaba que lo que provocaba las enfermedades eran los microbios.
y que había que matar y perseguir y hacer una guerra contra los microbios. Y así surgieron los primeros sueros de Pasteur y después los antibióticos y todo el tema de la industria farmacéutica, ¿no? Entonces, como dice aquí, Claude Bernard decía, todos los mecanismos vitales, todas las reacciones químicas de nuestro cuerpo, cualquiera sea su variedad, solo tienen un fin, mantener constantes las condiciones vitales en el medio interno. Y el agua de mar, la constancia que mantienen es la composición original del medio donde surgió la vida, las primeras células en el planeta, ¿no? Pero él no dijo hay que poner agua de mar. Es decir, después de ellos dos, René Quinton agregó, apoyando la versión de Claude Bernard, que para mejorar la composición y la fuerza inmunológica, digamos, o de defensa dentro de esta ideología científica que promueve las defensas inmunológicas, que poniendo agua de mar se puede restaurar la vida en el paciente y mejorar cuando está enfermo el cuerpo, porque mejora el medio interno, que es el postulado de Claude Bernard. En cambio, Louis Pasteur, en su lecho de muerte, reconoció, a propósito del debate sobre el terreno y el parásito o el microbio, reconoció que Bernard tenía razón. En la enfermedad lo importante es el terreno, el parásito no es nada, dice la historia de la medicina que reconoció al morirse. Sin embargo, se impuso y se mantiene la teoría de la etiología específica por microbios. Entonces, René Quinton dice que para vencer a la enfermedad hay que reforzar el terreno, que es el postulado de Claude Bernard, el medio interno de la persona, esencialmente, que es agua de mar esencialmente, porque mantenemos, en base a las leyes que él descubrió y enunció, mantenemos en nuestro cuerpo aquella agua de mar primitiva, donde surgieron las primeras células, de las cuales derivan los cuerpos de todos los animales terrestres, ¿no? Entonces dice que esa agua de mar se reintegra al cuerpo de una manera isotónica y todo empieza a funcionar mejor y hasta puede ayudar en las enfermedades. Al tomar el agua de mar o al sernos inyectada, nuestro medio interno recupera su poder, da fuerza biológica a la célula para superar la mayoría de las enfermedades. Entonces Quinton dice, nuestro organismo es como una gran pecera, cuyos pececitos, serían las células, viven en un medio que es agua de mar. De la calidad de esa agua de mar dependerá la salud de los pececitos, que son las células. Es como una metáfora porque realmente nuestras células nadan en un líquido isotónico parecido al mar primigenio donde surgió la vida. En un periódico de la época se escribía, los trabajos de Pasteur nos aportan una concepción de la enfermedad, parte de la idea enfermedad. Los de Quinton nos aportan una concepción de la salud y prevención para mantener la salud. ¿Qué es un suero de Pasteur? Es un suero particular de una enfermedad contra esa enfermedad. Un suero que ataca a un microbio determinado y a ningún otro, que es el agua de mar. Es un suero que no ataca a ningún microbio en particular, sino que da a la célula orgánica la fuerza para luchar contra todos. Aquí vemos ya las fotos que están recopiladas en la web también y en los libros del doctor René Quinton. El libro que escribió es El agua de mar medio orgánico, lo de mer milieu organique en francés. Hay traducciones libres al español. Entonces, en París, Montpellier, Lyon, Londres y Egipto hubo hospitales que se adhirieron al método marino. El éxito fue categórico. Las inyecciones de agua de mar isotónica aplicadas a miles de lactantes desnutridos de esta época en Francia, donde había desnutrición, en los dispensarios marinos arrojaron estos casos clínicos que vamos a ver las fotos. Entonces Quinton, con estos casos como el que vemos aquí, el antes y el después de aplicar agua de mar, adquirió enseguida la fama. A comienzos del siglo XX, la mayoría de bebés e infantes estaban afectados por desnutrición. Quinton colaboró de manera determinante a reducir la mortalidad infantil por desnutrición y por enfermedades derivadas de la desnutrición. Aquí tenemos el primer dispensario marino en París, ya no existe,
echaron al suelo para construir un edificio. Aquí vemos a René Quintón examinando a un pacientito. Aquí vemos otros casos, el antes y el después, el antes y el después. Cada uno tiene una explicación que no la pongo aquí para no atrasar. Dice en cuánto tiempo se recuperó el niño o el adulto, como la adulta de abajo, súper desnutrida. Explica qué enfermedad tenía, qué cantidad se le administró y por cuánto tiempo. Aquí tenemos en acción a René Quintón y sus colaboradores. Bueno, aquí parece que sí que lo puse, pero no, como empezamos tan tarde, no me voy a atrasar describiéndolo. Les voy a mandar el PowerPoint que explica cuánto pesaban, cuánto tardaron en pasar de la primera foto a la segunda, qué cantidad les administraban. Aquí hay otro niño. Sí, aquí por ejemplo 2 meses y medio. El de abajo. Y la otra niña en 7 meses. También casos de alopecia, ¿verdad? Cuando hablábamos del conflicto de la calvicie, por no tener ya a la persona que me acariciaba o la que yo le acariciaba, o el parito que le acariciaba la cabeza. Entonces, aparte de resolver el conflicto, que tenemos que intentarlo, los que sabemos nueva medicina germánica, él solamente aplicó, dio a beber y aplicó agua de mar en el cuero cabelludo. Y vean cómo se recuperó. Antes de conocer yo la nueva medicina germánica, tuve una paciente con calvicie y se recuperó también con el agua de mar. Ella al principio venía como con un gorrito, con un pañuelo, y ya después ya le fue creciendo el pelo. Tomando y aplicando, es que tomando por vía general te nutre todas las células del cuerpo. Y aplicando ya está el masaje, también, ¿verdad? Desde la nueva medicina germánica. Hipertónica. En el cuero cabelludo, en los ojos, yo les digo hipertónica, porque ahí no hay... De todas formas, en los ojos arden. Entonces, si arde isotónica, no importa que arda hipertónica. Y no hay un efecto osmótico, como cuando se bebe hipertónica, puede haber un efecto osmótico de heces líquidas, que no es ninguna enfermedad ni diarrea mala, sino que permite una limpieza, ¿no? Entonces, en casos de estreñimiento sí pueden tomar la hipertónica para abrir el tubo digestivo. Pero normalmente yo la vía que prefiero en mi vida y para mis pacientes es la isotónica. Se le puede echar limón, naranja, para darle algún saborcito, ¿no? Por ahí había una pregunta. Bueno, ya lo había explicado. El agua de mar tiene un promedio de 36 gramos de sales por litro, porque a lo largo de estos 4.000, 3.500, 4.000, 4.500 millones de años de existencia del planeta y de desarrollo de la vida en el planeta, al principio estos mares, cuando surgió la vida, estaban muy diluidos, estaban a la proporción de nuestras lágrimas, de nuestros líquidos corporales, diluidos así como un suero. Al pasar tantos millones de años, se fueron desecando y fueron recibiendo el producto de la erosión de la tierra, de las rocas, a través de los ríos. Entonces hubo un aporte de sales al mar, cada vez más, porque pasaron millones de años, miles de millones de años, ¿no? Entonces el agua de mar se fue convirtiendo en más salada. Y hoy en día el promedio de la concentración de sales, un promedio, porque en el mar muerto hay más sales y cerca de la desembocadura del Amazonas hay menos, pero un promedio es de 36 gramos de sales por litro. Esta es la hipertónica, tal como está en el mar. La isotónica es que la hemos rebajado con 3 partes más de agua. Una parte agua de mar, 3 de agua. Por ejemplo, 1/4 de litro de agua de mar, 3/4 de litro de agua. Y queda a 9 gramos de sales por litro. O medio litro de agua de mar, 1,5 litros de agua. 1:3. ¿Ya? 1:3. Vean este caso de psoriasis, que tal vez no se ve muy bien, pero toda la piel está llena de psoriasis. ¿Qué conflictos tuvo? Separación, muy bien.
Bueno, pero simplemente tomando y aplicando el agua de mar, esa mujer se curó. Un caso de impético abajo, todas las enfermedades de la piel, el agua de mar es santo remedio, y esa mujer tan desnutrida también se recuperó. El gobernante o rey, no sé, de Egipto, lo mandó a llamar al René Quintón porque había una epidemia de cólera que estaba diezmando a la población. Entonces él fue y asesoró la rehidratación con agua de mar y se acabó la epidemia. Cuando lo despidieron fue con grandes honores porque había salvado la vida de miles de personas que se estaban muriendo por el cólera. El cólera se deshidrata al paciente enseguida y si no se rehidrata muy abundantemente se muere deshidratado. En verano morían de 700 a 900 niños cada año en Francia. Médicos egipcios de la Sociedad Protectora de la Infancia y el gobernador Lord Kitchener pidieron a René Quintón que fuera a estudiar el problema sobre el terreno. Funda un dispensario marino en Alejandría, su resultado es espectacular. En pocas semanas detiene una epidemia de cólera y los niños dejaron de morir, convirtiéndose en un gran héroe. Los niños reciben una inyección de agua de mar por la mañana y otra por la tarde, porque se deshidrataban rápidamente y rápidamente había que reponer el líquido, administrándoles 400 gramos de agua de mar durante 10 días. Durante otros 8 días los niños recibían 200 gramos por día. El Chefik Pada del Cairo le despide con un discurso muy emotivo y grandes honores. Durante la Primera Guerra Mundial, el ejército francés empleó agua de mar para compensar las pérdidas de sangre de los heridos en combate, sobre todo en alta mar, donde no había sangre para transfundir. En diciembre de 2003, en la universidad, como les contaba yo antes, en la Universidad de La Laguna, en Tenerife, se practicó desangrado de 10 perras y se les transfundió agua de mar hipertónica, recogida directamente del Océano Atlántico, porque las Islas Canarias están en el Océano Atlántico, como plasma sanguíneo. Se recuperaron todas perfectamente sin ningún problema. Talasoterapia, la Federación Internacional ITER-SNT, define como la utilización del medio marino con fines preventivos o curativos. Comprende el agua de mar, ellos agregan el clima marino, los barros marinos, las algas y otras sustancias extraídas del mar. Pasemos ahora al campo de la medicina. En primer lugar, esta es la tabla periódica que lanza o didácticamente la presenta la Fundación Aquamaris, ¿ya? El agua de mar contiene todos estos elementos. Unos son volátiles, otros son termolábiles, que al calentarla o hervirla se pierden. Pero bueno, todos están los elementos de la tabla periódica, un montón de sales, oligoelementos. Oligoelemento significa oligos poco elemento. Un elemento poco, es decir, un elemento en mínimas cantidades que nuestro cuerpo necesita, como el selenio, el cadmio, el cobre, el zinc, etc. Todo esto lo tiene y lo aporta el agua de mar. Y aquí tenemos, que no se puede leer muy bien en la distancia, pero otra descripción de los componentes del agua de mar de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, un estudio, ¿verdad? ¿Cómo? Ajá. Estos que están en tan mínimas cantidades. Bueno, aquí tenemos los aportes de los principales electrolitos, de los principales minerales del agua de mar. El primer elemento el que está más masivo es el sodio. Tiene 10,4 gramos por litro. El cuerpo necesita menos de 2,3. Pero si le entran más, si la tomara hipertónica, ¿verdad? Si le entran más, entonces lo elimina por medio de la orina. Porque ya sabemos que los túbulos colectores renales eliminan lo que sobra o reabsorben el agua que falta, por ejemplo. El magnesio, 1 gramo, el cuerpo necesita menos, entonces generosamente el agua de mar
por litro nos aporta 1 gramo de magnesio, no hace falta comprar pastillas tal vez. El calcio para la osteoporosis también aporta casi medio gramo por litro. El potasio, el selenio, silicio, cromo, hierro, yodo para las enfermedades tiroideas, zinc, cobre, etc. Sí, el litio es importante en los casos, bueno, no está aquí, está en la tabla periódica, en los casos de psiquiátricos se usa el litio también, ¿no? Características químicas del agua de mar: 96.5% de agua, 3,5 o 3,6% de minerales. En el agua de mar estos minerales están disociados en forma de iones y están agrupados en átomos llamados iones, lo que facilita su penetración a través de las membranas del tubo digestivo y en el interior del cuerpo de las membranas de las células. Tenemos macroelementos, son 10 elementos principales los que se encuentran en mayor proporción: cloro, sodio, magnesio, azufre, calcio, potasio, bromo, estroncio, boro y flúor. Cloruros, bromuros, ioduros y sulfatos son los que dan al agua de mar su característico sabor salado, son sales. Los oligoelementos, algunos están en cantidades un poco más abundantes, como el hierro, manganeso, cobre, sílice, yodo y fósforo, y otras en cantidades infinitesimales, por eso se llaman oligoelementos: cadmio, titanio, cromo, talio, germanio, antimonio, que nuestro cuerpo también necesita. Y están en forma biodisponible, dispersos en el agua de mar y biodisponibles. No necesitan ligandos para que el cuerpo los absorba hacia la sangre, hacia las células y disponga de ellos. Aquí tenemos los gases, que obviamente la sal integral no contiene los gases, ya se evaporaron. Aquí tenemos las características biológicas, que son el plancton, el fitoplancton, el zooplancton. Es decir, que además de la riqueza química que tiene el agua de mar, tiene una riqueza biológica. Este plancton es con lo que se alimentan las ballenas visticetas, que adquieren semejante tamaño. Por eso se pensó y se propuso y se investigó el agua de mar para la desnutrición, que mueren tantos millones de niños al año en el mundo, o al día, o al minuto, o al segundo, ¿no?, por desnutrición. La biomasa marina enriquece la composición química del agua de mar, lo que no ocurre con ninguna otra agua mineral. El fitoplancton, plantas errantes, porque plancton significa errante, es decir, que flotan en el mar, y el zooplancton, microorganismos también errantes, animales, digamos, se alimentan ellos de minerales, de los 95 elementos de la tabla periódica, y dan lugar a la gran variedad de sales, bicarbonatos, sulfatos, cloruros, etc. Esta biomasa nutre a la ballena misticeta y nutre a los niños desnutridos de alguna mínima manera, ¿no? El diccionario Vidal, ahí, esta es una edición del 2004, arroja resultados de los estudios de Quintón. Como resultado de los estudios del Dr. René Quintón, ellos incorporan el agua de mar como plasma de Quintón en la medicina francesa durante más de 50 años. Es como un medicamento, hasta que las políticas sanitarias de esterilización a ultranza en la Unión Europea las sacaron de circulación en 1982. Hoy continúan los laboratorios Quintón en España y otros en Europa, Asia y América, preparando, envasando y ofreciendo y vendiendo el agua de mar. En el diccionario Vidal figuraba el agua de mar natural, figuraban las indicaciones y contraindicaciones y efectos que vamos a ver después. Y el plasma de Quintón actualmente se vende en Europa en forma isotónica o en forma hipertónica o en forma duplase, que es mitad y mitad agua de mar, mitad agua dulce. Entonces, el diccionario Vidal explica que el agua de mar permite la recuperación orgánica,
Es decir, va renovando gradualmente el medio interno empobrecido o contaminado. Permite un reequilibrio hidroelectrolítico con el aporte de iones, por el aporte mineral bajo una forma asimilable y biodisponible. Recarga de oligoelementos el cuerpo de una forma natural. Dicen ellos oligosinergia. Los oligoelementos los utiliza algunos el cuerpo porque actúan como coenzimas en las reacciones bioquímicas intra y extracelulares. Una enzima es una molécula que ayuda a que esta reacción para producir energía, por ejemplo el ATP, o todas las reacciones de formación de bilirrubina, de la bilirrubina pasar la bilis, todas las reacciones químicas de nuestro cuerpo suceden gracias a que hay unos enzimas que activan que esta reacción suceda mejor. Y los coenzimas son los ayudantes de los enzimas. Y estos son estos oligoelementos, selenio, cobre. La misma medicina oficial está descubriendo, por ejemplo, que el cobre es un buen ayudante para el tratamiento de la diabetes, el oligoelemento cobre. Bueno, y luego tiene una acción infinitesimal homeopática de algunos oligoelementos. Están en cantidades tan mínimas, están dinamizados por el oleaje, que es como un remedio homeopático. El doctor Philippe Goeb, en Francia, describe tres ejes básicos de acción. El equilibrio lo integran el terreno, que es el medio interno, y extracelular, la célula, donde está el medio interno intracelular, y los tres ejes básicos de acción que son, dice, parecido a lo que decía el diccionario Vidal, recarga hidroelectrolítica, reequilibrio de la función enzimática con estos coenzimas que son los oligoelementos y regeneración celular. Y como van a ver después, en algunos casos, van a ver patente la regeneración celular. En aquel paciente con un pie diabético van viendo cómo va creciendo la piel. El agua de mar tiene unas características generales. Sabemos que es nutritiva, por eso después se hicieron estudios para comprobar el poder nutritivo del agua de mar en niños desnutridos en Nicaragua. Que puede ser curativa porque contiene todos los minerales y oligoelementos de la tabla periódica y además el fito y zooplancton. No está contaminada ya que por ósmosis se inactivan todos los microbios de procedencia accidental terrestre. También contiene biomasa, bacterias y virus propios del mar con efectos curativos, efecto antibiótico, analgésico, antiinflamatorio, anticancerígeno, como yo les explicaba de los experimentos in vitro del doctor William Fenical de la Universidad de La Joya en California. Esto lo saqué de un póster que hice yo para un congreso, donde se resumen a la izquierda sus efectos benéficos. Hay una nutrición celular, están los tres ejes de acción descritos por Philippe Goeb que acabamos de denunciar, está el equilibrio homeostático en el sistema de regulación de base de Pitchinger, algo referente al medio extracelular por donde nadan los nutrientes que van a alimentar a la célula. Estimula la irrigación sanguínea y van a ver después unos estudios donde se ve en Japón, donde explican y comprueban que arterias con arteriosclerosis, al empezar a beber el agua de mar, se va reduciendo la placa de ateroma y por tanto la circulación sanguínea se activa. Alcaliniza el medio interno porque tiene un pH alcalino de 8.4 y Otto Warburg, Premio Nobel de Medicina, dijo, donde hay oxígeno y alcalinidad no hay enfermedad. El efecto antibiótico, antiinflamatorio y analgésico descrito por William Fenical en California. También el doctor Georges Lafargue explica que es el mayor disolvente natural que tiene nuestro planeta, es decir, que cualquier veneno se diluye en el agua de mar. Por eso es una de las propuestas posinoculación masiva reciente en el mundo, ¿verdad? Como para diluir el veneno y que la persona pueda sobrevivir, no tener trombosis y todas estas
cosas que están pasando con el sinsentido de los intereses farmacéuticos. El sentido es ganancia económica nada más. Entonces puede depurar el cuerpo de sustancias tóxicas. Ventajas. El doctor, después vamos a ver la portada de cada estudio, ¿no? El doctor Wilmer Soler explica y demuestra que el agua de mar tiene ausencia de citotoxicidad y ausencia de genotoxicidad. Es decir, el agua de mar no es tóxica para el genoma humano y no es tóxica para la célula. ¿Ya? Esto lo demuestra en un estudio muy complejo, lo demuestra muy bien. El agua de mar es orgánica, es algo natural, recogida directamente del mar y biodisponible, no necesita ligandos para ser absorbida hasta la sangre y las células. Es energizante y lo utilizan deportistas de alto rendimiento y también da energía al adulto mayor. Puede utilizarse para desinfectar vegetales y frutas, por ejemplo las ensaladas con un spray, y de paso ya quedan con sabor salado. Es indispensable el agua de mar para la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional, como demuestran estos estudios en niños desnutridos en Nicaragua, que después lo vamos a ver someramente. Se evita el consumo de la mayoría de fármacos y sus efectos colaterales e indeseables, es un hecho. El doctor Wilmer Soler, de la Universidad de Antioquia, financiado por la Fundación Aquaparis, hizo este estudio: ausencia de genotoxicidad del agua de mar de Coveñas, estudio in vitro en eritrocitos y leucocitos humanos, y la baja genotoxicidad de extracto orgánico de agua de mar en Coveñas, Sucre, Colombia. Están los autores, la referencia de la publicación en estudios científicos, en revistas científicas, ¿no? Voy a saltar esto. Otro estudio que hizo Wilmer Soler y colaboradores, demostrando la ausencia de toxicidad por ingesta de agua de mar natural en pacientes con gastritis, y de paso comprobó que los síntomas de la gastritis mejoraban. Sol para la gastritis. ¿Ya lo ha probado? Ahí está el estudio. Ok. Aquí vemos los síntomas que habían mejorado: epigastralgia significa dolor en el estómago, reflujo, la vitalidad aumentaba, la náusea no mejoró, la fatiga mejoraba, el estrés mitad y mitad, la cefalea mejoraba, el dolor en los huesos mitad y mitad, el estreñimiento mitad y mitad. Pero el agua de mar hipertónica definitivamente que por ósmosis libera del estreñimiento. Entonces, el efecto de la ingesta del agua de mar natural durante 5 meses en este estudio, ¿qué efecto tenía sobre el ionograma de pacientes con gastritis? Porque todos tenían la característica de tener gastritis para ver si mejoraban o no los síntomas, de paso también. Y medían bioquímicamente varios parámetros. Aquí vemos que el magnesio aumentaba un poquito, el cloruro quedaba igual, el potasio quedaba igual, el sodio aumentaba mínimamente y el calcio aumentaba un poquito mínimamente también. Pero no había gran variación, es decir, no distorsionaba el equilibrio, digamos, hidroelectrolítico del paciente, de la persona. Aquí vemos que los eritrocitos estaban más altos. Es decir, que como decía el otro día Luis, creo, o el doctor Carlos, mejora como lo veo sentado donde estaba Carlos, creo que fue Carlos, mejora la anemia. Los eritrocitos aumentaron un poquito, la hemoglobina aumentó un pelín también, el hematócrito un poquito, casi más de un 1%, la hemoglobina corpuscular quedó prácticamente igual o bajó un poquito, la hemoglobina corpuscular media también bajó un poquito. Pero en general, como creo que decía el doctor Carlos, ayuda a mejorar la anemia. Y aquí queda demostrado con todos estos pacientes, 24 pacientes.
Sí. Bueno, les voy a contar un caso del hijo de un consultor de la cooperación española en Nicaragua, un español. El hijo tenía 14 años y no crecía, no crecía, no crecía. Y ya le iban a comprar, los médicos decían, pues hay que comprar hormona del crecimiento. Pero además de que es carísima, de difícil de conseguirla, en aquel entonces en Nicaragua, pero bueno, le expliqué, prueba con el agua de mar porque tiene un poder nutricional. Empezó a tomar medio litro al día de agua de mar y cada mes empezó a crecer 1 centímetro. No es un joven alto, pero creció cada mes 1 centímetro durante más de 1 año. Entonces, aquí vemos que tampoco perjudica al riñón, porque la creatinina, que es un dato de insuficiencia renal, no aumentó, aumentó una mínima cantidad, es decir, permanecía en parámetros normales. El azúcar tampoco varió. La bilirrubina, que refleja la condición del hígado, aumentó un poquito, pero no aumentó la total. Y las transaminasas aumentaron un poquito, pero siempre estaban en parámetros normales, es decir, todo quedaba normal después de 5 meses de tomar el agua de mar. La coagulación, tiempo de protrombina también. Y bueno, así sucesivamente. Aquí hay otro estudio, también publicado en esta revista científica, el fenómeno del consumo de agua de mar, la perspectiva del usuario en la Ceja Colombia. Aquí es un estudio que no es de revisión de datos, es un estudio, ¿cómo se llama? Sí, pero es en base a entrevistas a los usuarios. Ahora se me olvidó el nombre, lo siento, así me pasa a veces. Bueno, es un tipo de estudio, ¿verdad? Que no es mediciones, cantidades, miligramos en la sangre de cada producto. No, es un estudio, sí, es como observacional, pero tiene otro nombre científico desde la epidemiología, que es captar la opinión de los usuarios por medio de entrevistas, por medio de encuestas y todo esto, pero tiene otro nombre ese tipo de estudio. Tal vez sale por ahí. Bueno, 50 días de trabajo, entrevistando a profesores, investigadores, entrevistando a enfermos, entrevistas formales, entrevistas informales, colectivas, entrevistas a terapeutas, a médicos, visitas a 30 dispensarios marinos. Entonces, el usuario extrajeron comentarios de los entrevistados con referencia a posibles efectos. Y decía alguien con referencia a los síntomas gastrointestinales: gastritis, agriera, problemas del colon, en estreñimiento, preventivo, no he vuelto a tomar purgante. Con referencia al sistema respiratorio, decía otro: mi mamá vivía con la nariz muy tapada, le soplaba un poquito de esa agua de mar, pues, pero no sé si de pronto sea lo mismo que lo que dicen los doctores, pero sí sé que eso también descongestiona mucho la vía nasal. Son extractos de la entrevista con el mismo lenguaje de la gente humilde, ¿no? En la piel, dice otro, se me agrietaba la mano, me salía, llegaba a tal momento que me sangraba, empecé con lo del agua de mar y prácticamente me curé. Dolor de las varices, ingerir al agua de mar se me quita mucho el dolor. Control indirecto pero efectivo de peso, da sensación de saciedad, calma el hambre, calma las ansias de estar picando. Entonces yo le digo a mis pacientes, ¿algo que vas a decir? Okay. Pero ahora no ha lugar. Después que te lo explique Fernando o cualquier otro estudiante, pero después, porque después se pierde en esto y el agua de mar es muy buena para la piel. Entonces,
Para el peso, le digo a mis pacientes obesos que la tomen antes de comer para que les quite un poco el hambre, porque como da saciedad por ser nutritiva a nivel celular, entonces no hay este mecanismo de feedback de come. Entonces les digo, tómenla además de cuando tengan sed antes de las comidas. Sí, isotónica, claro. Hipertónica, la piel hipertónica. ¿Cómo? No pasa nada con el sol. Solo que tal vez te seca un poco la piel, pues. Queda una capita como de sales. Otro dice sobre el rendimiento físico, tengo más ánimo y menos fatiga en la vida diaria, me levanto más temprano y a las 7 ya tengo la casa arreglada. Y dice Wilmer Soler, puede cumplir el ideal de mujer diligente. Pero resume, recarga pilas, dice otra. En el deporte de alto rendimiento, entonces ahí es donde actúa el agua de mar, que trae muchas sales minerales, que son las que más se pierden en un entrenamiento. Para recuperar la memoria, desde su promoción se alude a la memoria para evocar aquel recuerdo del origen de la vida en el mar. Uno de los usuarios la refirió como cambios en la lucidez mental, el sueño y la memoria de su hijo enfermo. Damos, dice Wilmer Soler y colaboradores, damos un parte de tranquilidad a las instituciones en cuanto a la inocuidad del agua de mar y hacemos un llamado a considerar el reconocimiento que los pobladores le hacen como una ayuda para su salud, en estas entrevistas y otras más, que yo extraje algunos nada más. Recomendamos implementar un sistema de control de calidad del agua de mar con el fin de brindar seguridad a los usuarios y a las autoridades de salud. Vamos a revisar algunos estudios, las portadas de algunos estudios, solo para que sepan qué temas se han estudiado y se han demostrado a nivel científico, ¿no? Este es de... este todavía estamos, no hemos terminado porque cortamos, con los estudios de Wilmer Soler y colaboradores. Este se titula, también publicado en esta revista de Medicina Social, Eficiencia del tratamiento de la rinitis alérgica con agua de mar mediante ensayo clínico aleatorizado. Es decir, cómo ayuda a la rinitis alérgica, tanto bebida como haciendo bañitos nasales. Yo creo que esto está en el PowerPoint que les voy a pasar, pero por si acaso tomen, a mí no me importa. Entonces, metodología, bueno, aquí está la metodología, qué cantidad le ponían a estos bebés, cuántas semanas, la cantidad por semanas, los lavados nasales, cuántas veces al día, y estos bebés mejoraron. Estudios en humanos. Estos son de diferentes universidades, sobre todo de países orientales. Este es de la Universidad de Malasia, los beneficios potenciales en la salud del agua de mar profunda. Porque, a ver, el plasma de Quintón lo sacan de la manga del mar, ¿cuál es el mar de la Bretaña? A ver, alguien que recuerde geografía. El mar de la Bretaña francesa, ¿cómo se llama? Mar del Norte, creo yo. Sí. Entonces lo sacan del Mar del Norte a una determinada profundidad, después lo cuelan o lo filtran. Es decir, que tiene todo un procedimiento que en realidad no es necesario. Entonces, muchos de estos estudios pone beneficios del agua de mar profunda, como por protocolo, porque este es el que se usa, el que usaba René Quintón, supuestamente, ¿no? Entonces, varios autores de la Universidad de Malasia explican los beneficios potenciales. Solo pongo la portada, pero en un momento dado se puede encontrar en la web seguramente.
Este es un estudio multicéntrico Estados Unidos-Bélgica en el 2009, el mar curador, un recurso oceánico sustentable, la talasoterapia. Luego tenemos los lavados nasales en el tratamiento y prevención de la rinitis en niños. Este estudio es de Checoslovaquia, que este lo repitió Wilmer Soler en Colombia, ¿no? En obstrucción nasal en niños menores de 2 años con infección respiratoria alta. Este estudio es de Turquía, la Universidad Turgut en Ankara. El agua de mar profunda, mineral, acelera el recubrimiento, la recuperación después de la fatiga física. Es decir, acelera la recuperación después del deporte o de estar muy cansado, que también puede servir a los que tienen fatiga crónica, que deben estar en una vagotonía por recaídas. Estos son estudios de Taiwán y Estados Unidos. El eczema atópico y la dermatitis, bebiendo agua de mar profunda, restaura el desbalance mineral en el eczema y en el síndrome de eczema dermatitis atópica. Este estudio es de Japón. Aquí otro, la mejoría de los síntomas de la piel cuando hay desbalance mineral al tomar agua de mar profunda en pacientes con dermatitis, el síndrome de dermatitis atópica y eczema, es de los mismos médicos de Japón, pero otro estudio que repitieron. Esto lo voy a saltar. Beber en dislipidemias. En nueva medicina el colesterol alto no es factor de riesgo de nada, pero para la medicina oficial sí. Entonces en dislipidemias hicieron este estudio como el agua de mar baja los lípidos. El agua de mar profunda disminuye la lipoproteína de baja densidad, el colesterol ligado a lipoproteína de baja densidad y el colesterol total en los pacientes hipercolesterolémicos. Había 42 voluntarios, se distribuyeron aleatoriamente en 3 grupos. Estudios en animales de laboratorio. Aquí están el doctor Ángel Gracia en el centro, que en paz descanse, Laureano Domínguez joven, haciendo aquel estudio de sacarle sangre a 2 grupos de perras. Uno se le transfundió el agua de mar y al otro se le restauró solamente solución salina. Y la diferencia fue abismal, porque los que solo recibieron solución salina estaban debiluchas y las otras estaban como que no les hubieran sacado nada de sangre. En osteoporosis, la recuperación potencial de la osteoporosis bebiendo agua de mar profunda en ratones hicieron este estudio. Este es el mismo, pero le saqué un resumen un poquito más amplio. Pero está la referencia bibliográfica, ¿no? A ver. Es de la Universidad de Taiwán, este estudio de osteoporosis en ratones. También se ha visto densitometrías en mujeres antes con osteoporosis, antes y después de tomar agua de mar, y se normalizan. Yo lo tenía, pero no ha aparecido. Tal vez, como voy agregando cosas, a lo mejor lo borré sin darme cuenta. Pero tenía este estudio con las densitometrías en unos casos de Colombia. Efectos del compuesto de silicona soluble del agua de mar profunda en las propiedades mecánicas de los huesos en relación, toda una complicación científica en ratones. ¿Cómo ayuda a la remineralización ósea? Diferencia entre el agua de mar profunda y el agua de mar de superficie en la prevención de los efectos de la arteriosclerosis. Este estudio es en Japón.
efecto antiobesidad y antidiabético del agua de mar profunda en ratones. Este estudio creo que también es en Japón, no sé, se me borraron cosas, yo aquí tenía el país, el año y todo. O pues tal vez es Taiwán, ¿eh? Voy a tener que volverlo a buscar o a ver si es este que sigue. Es este. Aquí sale. Es de Corea del Sur. Mira, mira qué agudeza. ¿Quién dijo coreano? Ajá. Ok, es que aquí saqué el resumen, pero lo voy a pasar a la diapositiva anterior también la universidad y el país y el año. El efecto estimulador del agua de mar profunda en el balance de la biogénesis mitocondrial y de su función mitocondrial. Las mitocondrias que trabajan, captan el oxígeno y permiten reacciones bioquímicas para producir energía son vitales para la vida, y el agua de mar también mejora el funcionamiento de las mitocondrias. En este estudio se demuestra que no puse tampoco el país. Ay, Dios mío, ¿qué pasó? Algo pasó con esta presentación. También es de Corea. Este país es estos autores son coreanos. La actividad farmacológica del agua de mar profunda, estudio de la prevención de la hiperlipidemia y el efecto del tratamiento médico. Este estudio es de la Facultad de Medicina de Japón, de Kochi. La modulación del metabolismo lipídico con el agua de mar profunda en un cultivo hepático humano, cuando el hígado tiene el hígado llamado graso, ¿verdad? Con esto deben haber trabajado. En la hipertensión y la dislipidemia, el agua de mar profunda modula la presión arterial y exhibe efectos hipolipemiantes en un estudio en vivo. Este estudio es de Taiwán. En hipertensión arterial y dislipidemia es el mismo, solo que resumido. Es de Taiwán, 2013. En la hipercolesterolemia, otro estudio. Bebiendo agua de mar profunda se disminuye la cantidad total de la lipoproteína de baja densidad ligada a colesterol y en el colesterol alto en los sujetos hipercolesterolémicos. Este estudio es de Taiwán. En úlceras duodenales, el agua de mar que contiene selenio otorga protección contra úlceras duodenales a través de la regulación al alza de BCL-2 y tiorredoxina reductasa, todo un poquito complejo, pero ayuda en las úlceras duodenales, que es lo que yo subrayé en este resumen. Este estudio es de Taiwán. ¿Cómo se llama la hija de Sol? Mae, mira, ¿no viste? Mira bien este estudio para que le creas al agua de mar para el estómago. Aquí un estudio, ¿la estás bebiendo ya? Aquí un estudio hecho en una universidad de Venezuela, la Universidad de los Andes, revierte los daños por drogadicción. Dice, evaluación de los parámetros bioanalíticos y pH salival en ratones inducidos experimentalmente a adicción a la cocaína y bajo tratamiento con agua de mar isotónica como terapia de habilitación. Es decir, que sirve para alcohólicos, como habíamos dicho en otro momento, y sirve para drogadictos. En cataratas, retardo del desarrollo de cataratas en ratas sumilla por la administración de agua de mar que contiene alta concentración de iones magnesio, un estudio de Osaka en Japón, con un resumen. Ahora, en la Universidad de Antioquia, también el doctor Wilmer Soler aquí mostró algunas fotos, por ejemplo, en dermatitis. Cómo mejoraban las dermatitis bebiendo y aplicando el agua de mar. Y estos casos los desarrolló con otro colega médico. Aquí otras fotos del antes y el después.
Aquí la doctora nebulizando agua de mar a los niños asmáticos. Este es parte de un póster que hice para un congreso mundial de desarrollo. Cómo beberla, pues se puede beber hipertónica, se puede beber isotónica, le podemos tirar limón, se puede usar para cocinar, como esa paella de la Barceloneta, que es un lugar que hay muchos restaurantes que hacen la paella valenciana. Entonces ellos la cocinan con agua de mar. Entonces, en quemaduras es un santo remedio para las quemaduras. Ahí tal vez habría que aplicarle isotónica porque arde mucho, ¿no? Quemaduras de segundo o tercer grado. Bueno, hay que ver el paciente si se queja más o menos. Pero para mí lo hipertónico tiene un efecto más inmediato. Sí. Pero imagínate la quemadura, lo que dolerá una quemadura de segundo o tercer grado. Gotas yo promuevo en mí misma gotas óticas, ocupo gotas oftálmicas, enjuagues bucales, a nivel vaginal, si puede arder, porque puede haber un programa ahí con ardor e itis, les digo que pongan 50% agua de mar, 50% agua de manzanilla, que es como calmante, ¿no? En los baños y duchas vaginales, porque ustedes ya pasaron al otro lado. Vamos al otro lado, pues vía oral, que es lo más frecuente, lo que más promuevo, medio litro al día máximo, puede ser un cuarto de litro más frecuente. Aplicación tópica en la piel, en la nariz, cuando hay mucosidad o hay obstrucción nasal, los pediluvios, poner el pie en una palangada con agua de mar, nebulizada en asma, bronquitis crónica, EPOC, colirio, conjuntivitis. Una doctora de Nicaragua vio que durante un año aplicar 6 veces al día 1 o 2 gotas de agua de mar mejoraban las cataratas y el glaucoma. Lo vio comprobado con un oftalmólogo, no es mi experiencia, solo la relato. Gárgaras, gotas óticas siempre y cuando no haya una perforación timpánica, gárgaras, glu 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 para faringitis, amigdalitis, nebulizada también para disfonías y laringitis, enemas por vía rectal, que como muy bien nos recordó Cristian, es una forma alternativa a la intravenosa, porque entra más rápido y se absorbe a nivel de la submucosa rectal o ya la mucosa del sigmoides. Mesoterapia aplicado intradérmico, inyección intravenosa, suero neural intravenoso, esto yo ya lo descarté de mi práctica clínica. Aquí tenemos, por lo que les dije, un paciente del norte del país, un campesino, cómo mejoró con el agua de mar. Las fotos me las enviaron, no fue un paciente directo mío. Y este sí es aquel paciente del pie diabético. Vean abajo a la izquierda cómo estaba este pie y le dijeron que no había más remedio que amputar. Él no quiso, quiero morir entero. Y vean, ya después se me perdió porque él vivía a 1 hora y pico de distancia de Granada y era un señor muy anciano, ¿no? Pero vean cómo se ve el tejido de cicatrización, cómo va avanzando. Y aquí estaba negra, necrótica, y vean cómo se aclaró la piel. Esto es un caso espectacular. En Costa Rica, la doctora fisioterapeuta que me organiza los cursos allá tiene muchos casos porque ve heridas muy feas, entonces tiene muchos casos con la evolución, el antes y el después, cómo van evolucionando estas heridas, cómo se van cerrando las ulceraciones, amputaciones, cómo las heridas sanan antes. Entonces ella da una serie de recomendaciones. Dentro de la divulgación del agua de mar está lo que pueden hacer ustedes, sobre todo los que tienen influencia político-sanitaria, como Lupe, en la reunión que va a tener pasado mañana. Lupe, le vamos a enviar todos energía positiva para que defienda el agua de mar y sobre todo la nueva medicina germánica y sea el segundo país del mundo donde está aceptada legalmente. Ajá. Entonces tenemos que formar lo que estamos haciendo ahora, formar a grupos en las clínicas. Bueno, aquí sale que di
organizamos estos cursos muy científicos en la UNAM Managua, en la Universidad Nacional Autónoma Pública de Nicaragua. Aquí estamos con el rector, con el decano de la Facultad de Medicina, que aceptó y aprobó que diéramos este como curso de 3-4 días, viendo todos los estudios científicos. En esto hubo cambio de elección y cambio de decano, y el siguiente decano, que también es amigo mío, pues también siguió apoyando y fue el que inauguró el curso. Aquí tenemos a la izquierda al doctor Héctor Bustos, a la derecha al doctor Wilmer Soler, en esta época que estábamos todos más jóvenes, hace 20 años casi, y aquí había, en este curso estaban todos los médicos de los dispensarios marinos, aunque no fueran médicos, pacientes. Hubo otro, el primero fue en el 2005, en el 2009 volvimos a hacer un curso en la UNAM Managua, y creo que después fuimos a León, en la UNAM León. Y yo dando charlas por todo el país, en los barrios pobres, en un hogar de protección infantil de niñas maltratadas o abusadas, fuera de Managua, con las monjitas, en una escuela de monjas en Matagalpa. Todo esto está a 3 horas de distancia de Managua, Matagalpa. En un congreso de farmacia de León, en un congreso de psicología de León, y muchas conferencias a nivel internacional en que tuve la dicha y el honor de poder participar, ¿no? Este fue en el Senado de México, con 2 senadores. Me invitó uno, el que tenía yo a mi izquierda, ya se me olvidó el nombre, y el que le sigue a él, más a la izquierda, que lo vemos a la derecha, ¿verdad?, la imagen, era otro senador. Entonces, en el propio Senado de México me pidieron exponer para llevar a cabo estos programas en los territorios más pobres de México. Entonces, bueno, aquí, esto fue con el decano de Medicina de Rosario, arriba a la izquierda, está la doctora Leonor Gallardo también, con el delegado de Salud de Rosario también, en la Delegación de Salud Estatal. Esto fue en Chile, en Valparaíso, en la Delegación de Salud de Valparaíso, en la municipalidad, y también en un lugar de divulgación. Esto fue en Nicaragua. Aquí reviso un poco el tema de la Constitución política. Derivan la ley 759, que fue aprobada en 2011, ya legal en la Gaceta, que es el diario oficial del Estado, que es la ley de medicina tradicional ancestral de los indígenas, y después, un año después, la ley 774, que es la que contempla el agua de mar y la nueva medicina germánica y otras medicinas. Este es el librito del protocolo del Ministerio de Salud para el programa de agua de mar, que me pidieron que asesorara. ¿Qué? No he enviado nada porque estoy aquí todavía. Solo fui al baño. La ley la envié. La ley la envié en PDF y en Word, porque en PDF se saltaron una página, que creo que es la página donde sale la nueva medicina germánica. En la fotocopia, pues, en la foto. Entonces lo tengo en Word, pero creo que el PDF es la foto del original o algo así. ¿Ya? Sí, envié las 2 versiones, porque en una se saltaron, no fotografiaron una página, que creo que es donde está la nueva medicina. Bueno, libros, tenemos el de Ángel Gracia y Héctor Bustos, el mexicano, El poder curativo del agua de mar, Beber agua de mar. El autor de este libro estuvo un mes en Nicaragua, en mi casa, en la clínica, recabando datos y entrevistando gente. Este es el que ustedes vieron ahora aquí. Este es el de Laureano Domínguez, que ya se fue, Mario, que conoce este libro. Este es de Wilmer Soler. Estos son otros libros de Ángel Gracia, y a la izquierda está el que envió
creo que... ¿Quién envió el agua de mar medio orgánico? Debe haber sido Mario. Ya lo envió en francés. Yo tengo una versión de una traducción al español, que como soy muy metódica me gusta revisar las traducciones, pero no me ha dado tiempo. Entonces es una mala traducción, pero lo puedo pasar. En veterinaria, me recuerdan, sí. En veterinaria se han hecho estudios en la Universidad Nacional Agraria de Managua, donde el doctor Ángel Gracia dio charlas. Entonces varios estudiantes de veterinaria hicieron su tesis de final de carrera en base al agua de mar. Y todo esto yo lo tengo en hipervínculo, que obviamente no hay tiempo. Pero me invitaron una vez en Suchitepeques, en Guatemala, me invitó el gobernador y entonces les di durante todo el día y entonces sí iba sacando los hipervínculos. Él convocó para hacer un programa, digamos, oficial en este departamento de Suchitepeques, o estado, no sé cómo le llamarán ahí, que queda cerca del mar. Entonces durante todo el día les estuve explicando todo esto, pero tocando los hipervínculos y revisando los estudios, ¿ya? Y bueno, este gobernador, mientras fue gobernador, en la gobernación, él es el representante del presidente en Suchitepeques, mientras fue gobernador, tenía un dispensario marino en el edificio de la gobernación, donde daba el agua de mar gratuitamente a la gente que llegaba. Bueno, todo este estudio preliminar de la utilización del agua de mar como suplemento nutritivo de sales minerales, como alternativa para la ganancia de peso en terneros al destete, en la finca Santa Rita, comarca El Castillo, del municipio de Mulucucú, región autónoma del Atlántico Norte, en Nicaragua. Y la doctora veterinaria y el doctor que lo hicieron, ¿no? Utilización de la solución hipertónica agua de mar en el tratamiento de la mastitis bovina en la finca guadalupana del municipio de Nagarote, departamento de León, en Nicaragua. Agua de mar como promotor de crecimiento en pollos de engorde árbol acres, de 0 a 6 semanas, la Unión Pasaquina El Salvador, porque era un estudiante de veterinaria en Nicaragua, pero que hizo después el estudio donde él vivía, que era El Salvador. En nutrición, bruscos cambios de estilo de vida en la cultura occidental, en especial la dieta refinada, con bajo consumo de minerales y vitaminas, deficiencia de magnesio, calcio, hierro, yodo, zinc, etc. Empobrecimiento de los suelos en agricultura. Entonces hay una agricultura que le llaman biosalina, que riegan con agua de mar, ya sea isotónica o riegan una vez con hipertónica y después con agua normal. Esto ocurre en esta agricultura biosalina en Arabia Saudí. Y también en la costa de China también riegan ciertas plantas con agua de mar. Todo esto me lo van contando mis maestros, hay cosas que a mí no me constan directamente. Este estudio fue el que realizó en Nicaragua la doctora Victoria Vendrell, catalana, que ya se quedó a vivir ahí. Al finalizar los 5 meses que duró el estudio, se le daba medio litro de agua de mar al día a niños desnutridos crónicos. En Nicaragua, como hay muchas ayudas gubernamentales en los lugares más pobres y ayudas de alimentos, leche en las escuelas y cosas así, no hay casi desnutrición aguda. Lo que hay es desnutrición, lo que había en este año, que fue 2013, era desnutrición crónica. Desnutrición crónica quiere decir niños bajitos porque crónicamente están subalimentados. Entonces, durante 5 meses, porque se les daba el agua de mar para garantizar que la tomaran en las escuelas, con el visto bueno del Ministerio de Educación y también con el visto bueno del Ministerio de Salud, que pesó a los niños antes y después, peso y talla, antes y después del estudio. Ellos mismos, los médicos y enfermeras, hacían el control desde el Ministerio de Salud. Entonces, al finalizar los 5 meses de duración del estudio, la diferencia del incremento promedio de peso entre el grupo de estudio y el grupo de control fue de 2 kilos. Se tomó como grupo de control una comunidad también indígena como esta, de otro que estaba cerca, pero de otro departamento,
donde no se intervino y también había niños desnutridos, y también el Ministerio de Salud los pesó antes y después. Bueno, los pesa cada X meses, entonces tenemos los datos de cuando comenzó este estudio, donde no se intervino, y los datos de cuando finalizó el estudio, donde no se intervino, a comparar con este lugar donde se intervino. Entonces, con referencia al grupo control, estos niños aumentaron un promedio de 2 kilos, que no aumentaron los otros. Y la talla aumentaron casi 2 centímetros, mientras en los 5 meses que duró el estudio, que no aumentaron los otros. Es decir, la diferencia fue esta, ¿no? En la comunidad de Palmira, el 71% de la población mostró un cambio positivo tras la ingesta de agua de mar. En Mango, solo el 40% de la población presentó mejoría. En el grupo control, en la comunidad de Cerro Grande, Telpaneca, el 55% empeoraron y el 36% no presentó cambios. Es un súper resumen, ¿no?, del estudio. 100% de mejoría en el único niño de 10 años con desnutrición aguda. Aumentó 7,5 kilos de peso en 5 meses. Paralelamente al estudio sobre desnutrición infantil y a petición de los maestros de las escuelas que observaban, porque solo tomaban agua de mar los desnutridos, y los maestros veían que los que tomaban agua de mar, que antes se dormían, que estaban aburridos, rendían más, pidieron que ampliáramos un poquito la oferta de agua de mar a los niños, entonces a otros niños, porque estos lugares quedan como a 4 o más horas de distancia de Managua en vehículo, quedan lejísimos. Entonces, en un lugar de montaña donde no hay agua de mar, todo esto tiene un costo. La Fundación Aquamaris ayudó, pero Nicaragua es un país pobre y hacer un estudio así es un poquito complicado, pero siempre en Nicaragua tenemos ayudas gubernamentales, la monjita, ¿ves? Siempre todo fluye, no sé, estamos bendecidos con estos temas. Entonces, paralelamente al estudio sobre desnutrición infantil y a petición de los maestros de las escuelas donde se realizó el estudio, se administró agua de mar a niños que presentaban problemas de aprendizaje, algunos de los cuales no estaban desnutridos. Los niños y niñas que consumieron agua de mar mejoraron significativamente su capacidad de concentración y abstracción de los conocimientos básicos de su aprendizaje, de acuerdo a apreciaciones de los docentes implicados en el estudio. Bueno, todo esto es un súper resumen, ¿no? Y esto fue en su producto del estudio, que era para valorar cómo se recuperaban los niños desnutridos, como su producto se vio que también mejoraba el rendimiento escolar. Aquí vemos la agricultura biosalina. Se ignora, nos decía el doctor Ángel Gracia, que se estén cultivando más de 800 plantas irrigadas con agua de mar hipertónica sin desalinizar en varias partes del planeta, por ejemplo, toda la costa de China, en Arabia, y que todos los vertebrados somos agua de mar isotónica. Aquí Laureano Domínguez haciendo una cerveza con agua de mar. Maynard Murray es un ingeniero agrónomo que demostró cómo las plantas regadas, vean a la izquierda y a la derecha, cómo las plantas regadas, aquí creo que son papas, cómo las plantas regadas con agua de mar mejoraban el rendimiento agrícola. Aquí otras, a la izquierda y a la derecha las zanahorias. Y escribió varios libros. Ahora tenemos la definición de oasis marinos, que fue algo creado por Laureano Domínguez y Paco García Donas, que en paz descanse, que le financió oasis marinos en diferentes países pobres. Omdimar y Ciencia se ha constituido como el ente para el desarrollo de los oasis marinos en el mundo. Lo conforman su presidente Paco García Donas, su vicepresidente Laureano Domínguez y un pool de científicos que forman el comité asesor de los gobiernos para el desarrollo de los oasis marinos. Su misión principal es desarrollar estrategias de lucha contra el hambre en el mundo y su principal logro hasta el momento es el desarrollo de harina de Batis marítima, que es esta alga que colonizó la arena y es como una planta carnosa que crece solamente regada por agua de mar hipertónica en las playas de los países tropicales y subtropicales,
y se puede usar en fresco en las ensaladas, o se puede sacar esa harina para momentos de hambruna en el mundo, porque hay un terremoto, porque hay inundaciones. Entonces, si se prepara y se almacena, porque no se estropea durante un determinado tipo de tiempo, se puede enviar a estos lugares donde hay riesgos epidemiológicos post desgracias, situaciones, digamos, geológicas, ¿no? Entonces dice, esta fundación propicia su cultivo sostenible a partir de la creación de humedales artificiales marinos, construcción de mareductos, sistemas de impulsión de agua de mar y otras técnicas manuales para el regadío con agua de mar, logrando también la producción de alimentos no halófitos dentro del proyecto. Carl Hodges, de milagro me acuerdo del nombre, fue un científico de la Universidad, creo que de Arizona, en Estados Unidos, que hicieron un proyecto en Eritrea. Y esto tengo que buscarlo, porque esto fue hace muchos años. Tengo que buscarlo y agregarlo aquí. Hicieron un proyecto en Eritrea, al lado del mar, y se ve el desierto, pura arena, en las fotos antes del proyecto. Y después se ve verde. Reverdizaron el desierto, haciendo unos canales con la marea, entraba el agua de mar, pusieron mangles y sembraron estas plantas salicornia. De las salicornias sacaban aceite, porque también es grasosa, sacaban la harina, alimentaban a los camarones, también en este proyecto que tenía varios aspectos, ¿no? Porque en ese momento Eritrea, posguerra, era un país muy pobre. Entonces, hicieron unos documentales muy interesantes, que tal vez yo lo debo tener, pero como la vida corre tan rápido, voy guardando cosas y me voy olvidando porque estoy en otra. Es decir, después vino la nueva medicina, ahora la Ayurveda y 50.000 cosas más. Entonces, pero sí, yo vi todos estos documentales y tal vez se podían encontrar, porque era la época en que la web no estaba tan, que todo se encuentra hoy en día. En esa época eran los años 2000, cerca del 2000. Entonces, la harina de halófitas y agua marítima y agua de mar es una opción contra el hambre y la desnutrición humana y el calentamiento global. Bueno, la tal falsa hipótesis de calentamiento global, pero en teoría también los podemos convencer por ahí a los que plantean esta falsa hipótesis, porque si estás reverdizando un desierto, estás aportando oxígeno a la atmósfera y bajando el CO2, que es la causa supuesta del calentamiento global. Todo eso es falso, ¿verdad? Hay muchas bases científicas. Las halófitas nacen cuando el mar arroja las semillas de macroalgas a las costas, colonizándolas. Mientras el regadío esté garantizado por las mareas y por el nivel freático del agua de mar por debajo, estas se van extendiendo. Vean aquí la extensión de estas halófitas. Si mantenemos el regadío con agua de mar, se pueden hacer cultivos controlados. También cocineros importantes como este de Cataluña cocinan con agua de mar. La legislación sobre el agua de mar es necesario legislar sobre este tema en el mundo. El agua de mar es la más mineral de todas las aguas, es natural. El agua de mar es un bien público que debe estar disponible y al alcance de todos. Sanitariamente es legal consumir aguas minerales de manantial, sin embargo el agua de mar, que es la más mineral de todas las aguas y la más natural, no está legislada para consumo humano en la mayor parte de países, excepto Nicaragua, con gran honor. Aquí tenemos la Gaceta, donde figura aquí extraje partes para que entiendan, digamos, el objetivo de esta ley. Derecho al acceso de la medicina natural y terapias complementarias. La población de Nicaragua, ¿verdad?, conforme al marco legal del país, tiene igual derecho al acceso y uso de la medicina natural, terapias complementarias y productos naturales, como al de las instituciones, establecimientos, servicios y programas de medicina convencional dentro del Sistema Nacional de Salud, que es gratuito. Este es el artículo 5. Artículo 3. Opcionalidad. Referido al derecho de la población a decidir sobre el tipo de medicina o terapia
bajo las cuales prefiere ser atendido, con medicina natural, terapias complementarias, tradicional, ancestral, o bien la medicina convencional o una combinación de ellas. Esta es la redacción literal, ¿verdad? Número 2, objetivos. Son objetivos, hay un montón, pero copié este, también de esta ley: facilitar, promover e incrementar el acceso de la población a la medicina natural, las terapias complementarias y el uso de los productos naturales en todo el país. Entonces, como era una ley nueva para este país, el artículo 12, ahí salen conceptos y definiciones de diferentes medicinas. Por tratarse la primera ley, redactan ellos, en materia de medicina natural, terapias complementarias y productos naturales, y para facilitar su comprensión en la aplicación de la misma, se incluyen los conceptos y definiciones siguientes. Entonces yo copié en esta exposición la de talasoterapia. En otras exposiciones copio la definición de nueva medicina germánica. Dicen los legisladores, lo redactaron así: es la terapéutica que trata del uso y beneficios del agua de mar. En Nicaragua se conoce con el nombre de hidrología marina o terapia marina, eso pusieron. En Europa con el nombre de plasma de Quintón, en Canadá como Ocean Plasma, que también se vende. Se presenta bajo diferentes formas galénicas y se aplica por vía endovenosa, subcutánea, intramuscular no se aplica porque sería un dolor tremendo, pero ellos lo pusieron, rectal y bucal. El agua de mar hipertónica o isotónica es tolerada por los diferentes organismos vivos sin problemas. La dosis, frecuencia, vía de absorción y duración determinan la eficacia del tratamiento. Así lo redactaron. Y luego aquí pues diferentes marcas en diferentes países del mundo. Conclusiones. El agua de mar ejerce un efecto curativo y ayuda, esto es parte del póster de un congreso que yo asistí. El agua de mar ejerce un efecto curativo y ayuda al restablecimiento de la salud de manera natural. Se pueden dejar los fármacos en el 90% de los casos. Esto representa un ahorro considerable para el bolsillo del paciente, para la economía de las naciones y, en definitiva, para la sobrevivencia de la humanidad. El agua de mar es gratuita y es lo que más abunda en el planeta Tierra. El doctor Ángel Gracia, en el 4º Foro Mundial del Agua, presentó este póster. ¿Por qué? ¿Por qué todos estos niños muriéndose de hambre? El agua de mar es la solución. Este Foro Mundial del Agua fue en México en 2005. Aquí tenemos la Fundación Aquamaris a la izquierda, la Universidad de Antioquia a la derecha, donde se han financiado y realizado muchos estudios. Aquí tenemos Nicaragua con diferentes cosas típicas y el final, por fin, a ver qué hora es.